Hola, ¿cómo están? Mi nombre es JX y hoy les vengo a traer la quinta parte, la intervención extranjera francesa y el inicio del Segundo Imperio Mexicano. Si bien pueden visitar mi canal, pueden suscribirse y ver las anteriores partes de cómo se genera, cómo va avanzando eh, México, desde el primer imperio al segundo imperio. Comenzamos. Terminando eh, quitando al mandatario, Benito Juárez entra al poder, entra como presidente, y al ver varios conflictos económicos, varios conflictos políticos y sociales, me voy a quitar esto, ya me cansé un poquito. Al ver tantos conflictos políticos y sociales, pues al fin y al cabo genera mucho ingreso. Entonces, teníamos mucha... Estaba cayendo la economía mexicana por esa época. Así que Benito Juárez ordenó suspender los pagos de la deuda externa, así que de España, Inglaterra y Francia, donde Benito Juárez habla que no les va a pagar en ese momento, pero sí les va a pagar la deuda externa. Inglaterra y España dicen, está bien, yo me quedo fuera. Francia dice, Nel. Ahora por eso vamos a quedarnos con el territorio mexicano. Que por cierto, los conservadores también buscaban un gallo que pudiera pelear o que pudiera estar al tú por tú con Benito Juárez. Entonces se les ocurrió atraer a alguien de la nobleza francesa, que es Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Que si bien a Maximiliano le dieron la idea o le vendieron la idea que todo México lo estaba esperando, vaya, lo estaba esperando con alfombras rojas, dice, pues está bien, ¿no? Aquí no voy a hacer gran cosa en Europa y allá México me quiere, ¿no? Entonces se podría decir que como que le vendieron la idea a Maximiliano. Y también Carlota, yo, influyó mucho en que viniera Maximiliano a México, ¿no? O sea, ahora les voy a ser la emperatriz de México. Iba a ser más que alguien de la nobleza. Y bueno, viene Maximiliano. Y por ahí hay un retrato, si no me equivoco, donde Maximiliano se sorprende y Carlota dice, bueno, si a mí me quieren, ¿dónde está la gente, no? ¿Dónde está? O sea, solo fue una escolta y ya, la escolta, para transportarlos del carruaje. Y dijeron, bueno, yo pensaba que me iban a recibir alegre. Ahí como que empezamos mal. En base a eso, entra Francia, hace una intervención aparte de Maximiliano, como guerra, y empieza a invadir el territorio. Si bien se le hizo frente el 5 de mayo, donde hubo una victoria, y de las más graciosas, o para mí de las más épicas, ya que estuvo involucrado el general Porfirio Díaz y el general Zaragoza, que a mí me gustaría hacer un especial el 5 de mayo sobre esa batalla. Y que posteriormente pierden y que se forma el sexto batallón de la Guardia Nacional, que ¿sí era sexto? Sí. Que estaba conformado por la gente de la zona, que estaba armada por machetes y palos. Le ganaron al imperio francés, donde tenía la potencia armamentista de esa época. Era la primera potencia armamentista y les ganamos con palos y machetes. Eso, épico para mí, pero se merece otro video donde se especialice. Bueno, acabando eso, llega Maximiliano y se hospeda, se podría decir, empieza a vivir en el castillo de Chapultepec, que anteriormente era de los niños héroes, que donde llega, y para que no se pierda, se puede decir, México, me voy a acomodar el perro. O sea, para que no se pierda el imperio, para que no cayera la gobernación de Benito Juárez hace un viaje de Ciudad de México al norte para tener apoyo de Estados Unidos. Ahora, si bien viaja al norte, Maximiliano queda como el emperador.
emperador y el segundo emperador del segundo imperio mexicano, donde Maximiliano gobierna y en cierta forma lo empiezan a abandonar los conservadores porque dijeron, esto no es lo que quería, porque Maximiliano tenía ideas liberales hasta cierto punto, quería plantar una monarquía liberal, no quería ser una monarquía como la pintaban los conservadores. Entonces lo dejaron de apoyar los conservadores y también tenía el conflicto de los liberales. Ya envuelto en eso, Maximiliano todavía cree que lo quiere México y se empieza a dar tinte. ¿Por qué? Porque Benito Juárez lo empieza a apoyar a Estados Unidos, ya que a Estados Unidos no le convendría un vecino francés. Entonces dice, no, tenemos que apoyar a Benito Juárez. Y de cierta forma se las iban a pagar con territorio y dijeron, no, ahorita no queremos, porque por esa época estaba la Batalla del Sur en Estados Unidos, que si bien es una pelea, un conflicto, les voy a poner más o menos en contexto, es un conflicto de razas, se podría decir, sobre si las personas afrodescendientes deberían de tener derechos o no deberían de tener derechos. Estaban por ese conflicto, entonces como que no les convendría tener por esa época más territorio. Pero pues, los necesitaban apoyar porque si no se ponían las pilas, iban a tener un vecino francés, ¿no? Entonces tenían que apoyar a Benito Juárez. Otro que ayudó mucho para recuperar México es que por esa época ya estaba cerca de la Primera Guerra Mundial. Alemania empieza a tener mucho poder y empieza a mover tropas cerca de las fronteras de Francia. Y Napoleón III, que es el emperador de Francia de esa época, el mandatario, el gobernante, ya se espantó, ¿no? Dice, no, es que se ve, algo trae entre sus manos Alemania. Y dice, no, necesito toda la tropa francesa aquí en Europa. Entonces como que empieza a regresar las tropas francesas a Europa por ese conflicto. Entonces en cierto aspecto también abandonaron a Maximiliano, donde Carlota viaja a Europa a pedir refuerzos, fue con el Papa, fue con Napoleón III, que si no me equivoco era su tío, y que hasta cierto punto entró en la locura, ya que no quería comer, estaba muy apanicada y frustrada que se le iba a morir su esposo. Llegando Benito Juárez con el ejército, corren a los franceses, se queda Maximiliano y le dice, ¿sabes qué, cuate? ¿Te vamos a exiliar o fusilamiento? Entonces, cabe recalcar que Maximiliano era general. Entonces, también como su orgullo como militar y como general y como gobernante, dice, Nel, yo me quedo para que me fusilen. Y entre broma y lengua, decían que le pagó a los militares para que no les pararan en la cara. Pero ese es un dicho. No se sabe si sí, no se sabe si no. Lo que sí es que la mano derecha de Benito Juárez, y hay un retrato, si no me equivoco, hay un retrato donde se hace esa escena, que Benito Juárez habla con Maximiliano y aparece la mano derecha de Benito Juárez. Dice, ahora es cuando de fusilarlo. Lo llevan al Cerro de las Tres Campanas, donde llevan a dos generales muy importantes, ya que mexicanos, ¿no? Entonces pues, se les paga con traición. A ver, déjeme checar su nombre que se me olvidó. Miramón y Mejía son los dos generales que se quedaron con Maximiliano hasta su final, que eran conservadores y eran mexicanos. Entonces, en cierto aspecto era como traición a la patria, ya que preferían a un extranjero que a un mexicano, y pues se les fusila en el Cerro de las Tres Campanas. Se dice que se escapó, se dice que no se escapó, Maximiliano, etcétera, etcétera. Y ahí se da el fin del Segundo Imperio Mexicano. Para la sexta parte vamos a hablar sobre la dictadura de Benito Juárez, cómo se reelige
y la introducción de Porfirio Díaz, del general Porfirio Díaz, y cómo hace una revuelta junto con el de la Suprema Corte de Justicia para revocar a Juárez. Y nos vemos en el próximo video.